y escultor Manuel Felgueres es uno de los artistas de mayor relevancia e influencia en el panorama de la plástica mexicana de la segunda mitad del siglo XX. Manuel Felgueres es un artista que nace en Zacatecas, en el municipio de Valparaíso, en 1928. A temprana edad emigra a la Ciudad de México. No es hasta un viaje que realiza a Europa a propósito de un famoso jamboree mundial de scouts que él aprovecha para conocer museos en Europa, en esa Europa que él platica devastada. Había pasado la Segunda Guerra Mundial. Claro que los museos eran gratuitos. Y bueno, eso es que lo marca, lo cautiva y decide que ahí está su vocación. Un día llegué a París, logré, por razones también de influencia muy a la mexicana, entrar con un maestro extraordinario, que era un escultor que se llamaba Osip Zadkin, ruso de origen y francés de nacionalidad. Era muy importante dentro del movimiento cubista. Incluso si vas a París y lo buscas, tiene museo en París y tiene en provincia, en fin, en el Pompidou ahí lo ves, un escultor muy reconocido. Como quiera fui a dar con él. Y estando estudiando con él, un poquito más adelante, y allá con más conocimiento, fui a lo normal a ver una exposición colectiva de escultura, porque yo quería ser escultor. Entonces hice mi primera exposición de escultura. La hice en el IFA, el Instituto Francés de América Latina, que en ese momento era un centro cultural importante. Después él tendrá, durante diferentes periodos, regresó a Europa. De hecho, conocemos que vivió más o menos de continuo 7 años en París. Compartía un departamento con el artista también zacatecano Pedro Coronel. 6 meses vivía uno en París, luego regresaba a México, Manuel Felgueres, y creo que eso le permitió estar al tanto de las vanguardias, de qué es lo que estaba pasando, cómo estaba evolucionando sobre todo el arte en el siglo XX, el arte contemporáneo, el arte abstracto, de tal manera que cuando él decide incursionar también en la pintura, se había definido totalmente como un artista abstracto. Intentando resumir un poco a Felgueres, yo creo que se logran identificar básicamente 3 periodos, ¿no? Uno no es el Felgueres 100% abstracto que conocemos, es todavía un poquito arraigado a una especie de abstracción figurativa, con un trazo muy desenfadado, ligeramente lírico, tendía a los grandes formatos, ya empezaban a ver los bajorrelieves, muy gran formato en que incluye muy claramente relieves de madera de torsos y de brazos y de piernas sobre fondos totalmente abstractos, muy trabajados. A fines de los años 50, sus inquietudes lo llevaron a involucrarse con la llamada generación de la ruptura, que rechazó la estética de la Escuela Mexicana de Pintura. La generación que después se llamó de ruptura, la máxima ruptura, lo más diferente a lo que antes hacía, pues era la abstracción. Y de repente ya habíamos 5 o 6 pintores abstractos en México. Uno era Lilia, Fernando García Ponce, Vicente Rojo, y yo, éramos 5. Y de ahí arrancó la abstracción y fue creciendo y creciendo el número de pintores. A partir de entonces, Felgueres desarrolló un estilo propio en la pintura y la escultura. Me encantaban los péndulos, las palancas, toda la cosa mecánica que correspondía. Entonces me gustaba también el metal. Entonces tenía yo 2 fuentes. Sigue estando las 2 fuentes presentes a lo largo de 100 años de hacer pintura y escultura. Siempre tengo los 2 gustos contradictorios, pero muy, muy presentes. El hecho de tener esta doble cosa y hacer escultura, la escultura más bien
lo que más hice figura, pero lo que más hacía yo eran murales. Entre en 10 años de los años 60 hice 40 murales, como tipo el cine Diana. En el mural de hierro, realizado originalmente para el vestíbulo del antiguo cine Diana, Felgueres rompió con la superficie plana al incorporar piezas metálicas y otros objetos para lograr un ensamblaje que fractura el arte convencional y la idea de la división entre pintura y escultura. Yo solito hubiera tardado mucho tiempo en hacerlo. Necesitaba obreros que me ayudaran. En el mismo cine con el arquitecto, le digo, ahora préstame un albañil. ¿Tienes un albañil? Sí. O necesito un herrero. Pues, bueno, ¿qué tal el que está haciendo las ventanas? Entonces, con los mismos obreros que trabajaban en la obra, los usé de ayudantes. Me acompañaron 2 albañiles para cargar el camión. Llegamos, lo descargamos. Y ahí en el piso del cine Diana cortar pedazos y con giza marcar y a ver, ya vamos a cortar aquí y aquí, maestro, por favor eche un punto de soldadura, ya a ver, señor albañil, vamos a colgarlo en esta pared, ¿cómo hacemos? Pues hay que encontrar la varilla. Entonces con mano de obra de constructores y con material que me habían regalado, pues hizo el cine Diana. Es un ejemplo. En la década de los años 70, su pintura se inclina por la pureza del color y las formas geométricas. Va radicalizando su abstracción dentro de su obra, aún tiene una influencia muy lírica y de repente da un brinco muy brusco al geometrismo, lo que se ha llamado como el movimiento geometrista en México. Esta laca, por ejemplo, de la colección del MAM es un gran ejemplo. Eran los años, principios de los 70 y estaba empezando como a tener auge en la computadora y dije, a ver, ¿qué hago con la computadora? ¿En qué sentido la puedo usar dentro del arte? Entonces hice una serie que se llamó La Máquina Estética, que incluso tengo libro al respecto. Y entonces era la misma geometría que estaba usando, pero a través de la investigación logré tener una nueva idea, un nuevo cuadro, una nueva escultura, lo que sea, dibujado por la computadora a una velocidad de una nueva idea cada 11 segundos. Entonces tengo almacenado como 5,000 posibilidades de obras diferentes mías. A Manuel Felgueres se le considera el primer artista mexicano en haber diseñado en computadora. Él se inicia primero en la UNAM, y esto le vale después que lo inviten a una universidad norteamericana, donde, bueno, junto con una persona especialista en computación, entre ambos llegan a formular, a crear un sistema para poder generar estos diseños, que después Manuel, bueno, los va prácticamente a trabajar en maquetas para poder decidir los colores. Y después de la maqueta, él los lleva a diferentes planos, o sea, relieve, a pintura, serigrafía, escultura. Todo es muy interesante porque en ese momento, estamos hablando como de los 75, toda esta producción que fue producto de la computadora y que por ello Manuel le llamó un poco a esta serie Máquina Estética, porque era producto de una máquina, pero a la vez producto de la elaboración tradicional de la pintura, del arte. Ya que estaba yo metido en eso, bastante adelantado, pues hice mi libro, lo que sea, y cerré la computadora. ¿Por qué? Porque pensé, si sigo así voy a volver un técnico extraordinario en computación, pero me puedo sistematizar demasiado y dejo de tener que estar inventando. Me regreso a la suciedad, a la guarraza, a los pinceles. Después viene un tercer periodo en que
se queda ya para siempre en la abstracción Felgueres, aunque deja estos cuadros tan geométricos y vuelve algo un poquito más lírico, más desenfadado, más improvisado. También se empieza a definir una cierta gama cromática particular de Felgueres, que es más tonos cálidos, ocres, rojos, cafés, negro, blanco, acentos de rojo a veces, pero por lo general dentro de los colores cálidos. Dentro del acervo del MAM, que son alrededor de 3,000 o poco más de 3,000 obras ya, de poco más de 800 artistas, tenemos 24 piezas de Felgueres. 5 esculturas, una de las cuales es una escultura monumental que está aquí afuera, la Barca México. Es una escultura gigante, ¿no? O sea, solo cabe en el jardín. Se restauró ya en años recientes. Ya estamos en la abstracción. Yo soy de los pintores que creo en la constante renovación y la inevitable renovación por una razón. El arte de todos los tiempos tiene una característica que es diacrónico, es decir, está de acuerdo al momento en que se produce. Entonces el arte siempre está fechado sin necesidad de ponerle año, siempre. Cuando uno quiere ver cómo fue el pasado, busca uno los cuadros de esa época, la música de esa época, la literatura, el arte de la época, y es la única forma de poder conocer cómo fue una época. Bueno, entonces yo vivo 1000 años como he vivido y voy evolucionando, pues tienes que saber qué hice en los 60, qué hice en los 70, qué hice, entonces si me repito, ya no soy artista. El edificio que alberga el Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres, inaugurado en 1998, perteneció en el siglo XIX al antiguo Seminario de la Purísima Concepción y posteriormente fue una cárcel de la ciudad de Zacatecas. La penitenciaría permaneció aquí hasta 1995, un poco más de 30 años. Ya se había construido el nuevo penal, que ahora se le conoce como Cerezo, entonces el edificio está desocupado. Se decide por parte del gobernador en turno, entonces Arturo Romo, invitar al maestro Felgueres para crear un museo. Al principio el maestro Felgueres dijo: yo no tengo una gran colección como la tuvo Pedro Coronel o Rafael Coronel, yo solamente tengo mi obra. Y el gobernador le dijo: pues con tu obra podemos iniciar un museo. Y se le invitó para que recorriera varios edificios de la ciudad. Inclusive se le propuso que se pueda hacer un edificio nuevo para albergar el museo. Sin embargo, bueno, se decidió por este espacio, dado que estaban digamos, como en el circuito de museos del centro histórico. O sea, tal vez si se hubiese pensado en un edificio nuevo, hubiese quedado fuera y sería como más difícil para los visitantes acudir al museo. Entonces esa fue la razón. Y bueno, se procedió a habilitarlo. Era como chocante hacer un museo solo con mi obra y además no llenar ese espacio yo solito, no como quiera, ¿no? ¿Qué hacemos? Ya había museo de arte universal, ya había museo de máscaras, pues una cosa diferente que podemos hacer. Bueno, pues y fue, ella insistió, hay que darle una vocación, vamos a hacer un museo de arte abstracto. Entonces agarraba Meche: oye, es fulano, fíjate que vamos a hacer un museo en Zacatecas, ¿nos prestarías un cuadro? Y parece que salieron de acuerdo, porque eran como todos tenían el mismo ingenio, todos decían: no, yo no te presto nada, yo dono. Con ese cuento dicho de diferente manera, todos empezaron a donar. De tal manera que la colección del museo está hecho por los propios pintores, porque todos se reconocen, todos nos conocíamos. Entonces es como aquí entre cuates, vamos a hacer un museo.
y por eso ese museo tiene esa originalidad. Desde que se decide crear el museo, el maestro Felgueres, por una razón muy particular, dado, digamos, la estructura que tenía en Limba, la experiencia, sobre todo en cuanto al personal calificado, él decide que es mejor entregar las colecciones a Limba para que formen parte del acervo de Limba, estén protegidas como un patrimonio nacional. Y entonces hace esta triangulación, ¿no? Él entrega a Limba, el Limba al gobierno del Estado a través de un comodato para el museo que ya se había definido y se había establecido. De hecho, se firmó un convenio de creación entre el Limba y el gobierno del Estado. Y bueno, en la actualidad, cerca como del 70% del acervo que exhibe este museo es patrimonio nacional, custodiado por el Limba. Se sigue contando con el apoyo, sobre todo en cuestiones técnicas. Si hay necesidad de restaurar acervo, o sea, se le llama personal del Limba, el personal del Limba lo realiza, dictamina. Entonces, sí creo que es algo muy importante porque atrás de este museo está una gran institución, que es el Limba, y con una experiencia, digamos, de todos los años, ¿no? En materia de arte contemporáneo, de arte del siglo XX. El acervo está integrado por más de 100 obras del maestro Felgueres, una muestra de la llamada generación de la ruptura, uno de los movimientos estéticos más significativos de la historia del arte mexicano en el siglo XX. Y una colección de obras de gran formato que fueron pintadas para representar a México en la Feria Mundial de Osaka, Japón, en 1969. Ahí hay que, digamos, valorar y sobre todo aplaudirle al maestro Felgueres porque el museo pudo haber sido un museo de autor, o sea, simplemente con obra de él. Sin embargo, él desde el principio dijo, no, yo no quiero eso. Yo siempre soñé en que en México tendría que haber un museo para los abstractos. O sea, era un sueño que ya venía acariciando de antaño. No sabían dónde, pero hubo la oportunidad que se le metió a Zacatecas. Entonces dijo, el museo debe ser, o sea, un museo que albergue la obra de todos los artistas que han abrazado la corriente, la abstracción. Y de ahí es que desde el principio el nombre se decidió por Museo de Arte Abstracto. Y bueno, es una labor que hizo y que sigue haciendo. Gracias a, digamos, el peso que tiene como artista plástico nacional, con una solvencia moral que es tan querido por todo el mundo, por sus colegas, por artistas jóvenes, por autoridades. Entonces eso le facilita que él pueda interceder o realizar gestiones en beneficio del museo. Y es algo que ha hecho desde hace 17 años que el museo se abrió. Algunas creaciones del precursor del arte abstracto en México también pueden verse en el Museo Nacional de Antropología. El Muro de las Calaveras es una obra escultórica realizada en acero al carbón, colocada sobre Paseo de la Reforma. En el 2006, si no me equivoco, le hacen una exposición ahí en Antropología, que tiene una galería dedicada a arte moderno y contemporáneo. Y con motivo de esa exposición, él decide hacer un mural casi 42 años después de que se había inaugurado el Museo de Antropología. Lo vuelven a invitar y claro, dice, ahora sí voy a hacer un mural. Entonces, por el cual creo que no cobró ni un peso porque dijo, bueno, es un mural para las culturas de su tierra de origen, que es Zacatecas. Entonces hizo un mural muy bonito que se llama Tierra Quemada y que hace alusión justamente al clima desértico, ¿no?, de la zona. Y poco tiempo después hace esta nueva barda del Museo de Antropología.
gran amigo de Manuel Felgueres, Juan García Ponce, alguna vez escribió: en las obras de Manuel Felgueres, la experimentación nunca es meramente formal, nunca se sacia en sí misma, sino que es antes que nada una manera de forzar a sus medios expresivos, de obligarlos a ir más allá, a trascenderse a sí mismos para hacer posible el encuentro de esa forma llena de sentido natural. Creo que es un artista que ya dentro de su obra madura encontró un estilo que pues ya es su estilo. Está ciertamente experimentando con los colores metálicos, pero la estética de las obras es muy parecida a la que ya lleva manejando 20 años, ¿no? No es algo realmente nuevo. Novedoso fue en su momento cuando hizo la serie del espacio múltiple, que sí empezó a trabajar con computadoras y ingenieros de sistemas en la UNAM, pero no creo que se esté reinventando particularmente en base a nuevas tecnologías, no creo. La creación es aterradora, todo lo que es, y es pura combinación de formas, pura combinación de tres colores, el infinito, de tres formas, el infinito, y en su combinatoria es lo que es el arte, el camino del arte, siguiendo las reglas, vamos a decir las reglas divinas, por decir de alguna manera. Cuando entré dentro de la teoría del caos, todo eso entonces me ocurrió qué es lo que estoy haciendo ahorita. ¿Cómo hago estar invente y invente? Pensando siempre, pero a la vez metiéndome en un problema sin salirme de él hasta que siento que ya dio de sí y tengo que buscar otra cosa. En vez de la línea recta y el círculo recto, voy a crear caos. O sea, aventar la pintura que caiga como se le pegue la gana y hacer un caos lo más caótico que yo pueda. Y ya que lo tengo, encontrar el orden. Entonces, primero hago las manchas y lo que sea, a como caiga, y luego empiezo con toda precisión a verlo y a mover y a algo que parece, hacerlo un cuadro, lo que sea, hasta que me sale algo que para mí tiene una precisión total, que ya no puedo poner ni una línea ni un círculo, nada, ya está. Y el arte, cree tu mundo, que es muy gozoso, es bastante angustioso, porque tienes una idea, ese brinco de llenar de espíritu la materia, es el brinco difícil. Entonces siempre estás luchando con la materia y estás luchando porque te salga lo que quieres y no te sale, no es así que hasta ya salió, no. Entonces dale y no te sale y quitas y pones, como la ciencia, borras, pones, quitas, es mucho más lo que quitas que lo que pones. Entonces estás con una lucha contigo mismo de que te tiene que salir y a veces no te sale y te deprimes y dices, ching, ¿de qué sirve tantos años si no puedo sacar esto, no me sale? Y te enojas contigo mismo y te deprimes y luego de repente te sale y andas de brincos, ya salió.